NIF para Pymes, sección 9 y 19. A cargo de los expositores Abdiel Osorio, Alondra Medrano y Susana Franco. Sección 9. Estados financieros consolidados y separados. Alcance. Esta sección define las circunstancias en las que una entidad que aplica esta norma presenta estados financieros consolidados y en los procedimientos para la preparación de esos estados, de acuerdo con esta norma. También incluye una guía sobre los estados financieros separados y estados financieros combinados, si se preparan de acuerdo con esta norma. Requerimientos para presentar estados financieros consolidados. Una entidad controladora presentará estados financieros consolidados en los que se consoliden sus inversiones en subsidiarias. Los estados financieros consolidados incluirán todas las subsidiarias de la controladora. Una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si se cumple con las dos condiciones siguientes. La controladora es ella misma una subsidiaria y su controladora última o cualquier controladora intermedia elabora estados financieros con propósito de información general, consolidados que cumplen con las NIF completas o con esta norma. Una subsidiaria es una entidad controlada por una controladora. El control es el poder para dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad, con el fin de obtener beneficios de sus actividades. Se presume que existe el control cuando la controladora posee, directa o indirectamente a través de subsidiarias, más de la mitad del poder de votos de una entidad. Esta presunción puede ser obviada en circunstancias excepcionales, si se puede demostrar claramente que esta posesión no constituye el control. También existe el control cuando una controladora posee la mitad o menos del poder de votos de una entidad, pero tiene el poder de más de la mitad de los derechos de voto en virtud de un acuerdo con otros inversores. Poder para dirigir las políticas financieras y de operaciones de la entidad según las disposiciones legales o de un acuerdo. Poder para renombrar o revocar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración u órgano del gobierno equivalente, y la entidad esté controlada por este, o el poder para emitir la mayoría de los votos de las reuniones del Consejo de Administración u órgano del gobierno equivalente, y la entidad esté controlada por este. Entidades de cometido específico. Esta entidad puede haber sido creada para alcanzar un objetivo concreto, por ejemplo, para llevar a cabo un arrendamiento, actividades de investigación y desarrollo. Estas entidades de cometido específico pueden tener una forma jurídica de sociedades por acciones o sociedades con fines empresariales, o bien una figura sin forma jurídica de sociedad. Procedimientos de consolidación. Los estados financieros consolidados presentan la información financiera de un grupo como si se tratara de una sola entidad. Al preparar los estados financieros consolidados, una entidad combinará los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias, línea por línea, agregando las partidas que presenten activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, de contenido similar. Eliminará el importe en libros de las inversiones de la controladora en cada subsidiaria, junto con la proporción del patrimonio perteneciente a la controladora en cada una de las subsidiarias. Medirá y presentará las participaciones no controladoras en los resultados de las subsidiarias consolidadas para el periodo sobre el que se informa por separado de las participaciones de los propietarios de la controladora. Y medirá y presentará las participaciones no controladoras en los activos netos de las subsidiarias consolidadas por separado de las participaciones en el patrimonio de los accionistas de la controladora. Transacciones y saldos intragroup. Las transacciones y los saldos intragroup, incluyendo ingresos, gastos y dividendos, se eliminarán en su totalidad. Las ganancias y pérdidas procedentes de transacciones intragroup que estén relacionadas en activos tales como inventarios y propiedad, planta y equipo, se eliminarán en su totalidad. Fecha de presentación uniforme. Los estados financieros de la controladora y de sus subsidiarias utilizadas para la elaboración de los estados financieros consolidados deberán estar referidos en la misma fecha de presentación, a menos de que sea impracticable. Políticas contables uniformes.
Los estados financieros consolidados se prepararán utilizando las políticas contables uniformes para transacciones similares y para otros sucesos y condiciones que se hayan producido en circunstancias parecidas. Si un miembro del grupo utiliza políticas contables diferentes, se realizarán los ajustes adecuados en sus estados financieros al elaborar los estados financieros consolidados. Adquisición y disposición de subsidiarias. Los ingresos y los gastos de una subsidiaria se incluirán en los estados financieros consolidados, desde la fecha de su adquisición hasta la fecha en la que la controladora deje de controlar a la subsidiaria. Participación no controladoras en subsidiarias. Una entidad presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera consolidada dentro del patrimonio por separado del patrimonio de las propietarios de la controladora. Información a revelar en los estados financieros consolidados. El hecho de que los estados financieros son estados financieros consolidados. La base para concluir que existe control cuando la controladora no posee directa o indirectamente a través de subsidiarias más de la mitad del poder de voto. Cualquier diferencia en la fecha sobre el que se informa de los estados financieros de la controladora y subsidiarias. La naturaleza y el alcance de cualquier restricción significativa sobre la capacidad de las subsidiarias para transferir fondos a la controladora en forma de dividendos en efectivo o de reembolsos de préstamo. Estados financieros separados. Esta norma no requiere la presentación de estados financieros separados para la entidad controladora o para las subsidiarias individuales. Los estados financieros separados son un segundo conjunto de estados financieros presentados por la entidad, además de cualquiera de los siguientes. Estados financieros consolidados preparados por una controladora. Estados financieros preparados por una controladora exenta de presentar estados financieros consolidados según el párrafo 9.3, inciso C. Y por último, estados financieros preparados por una entidad que no es una controladora, pero es un inversor en una asociada o que tiene una participación en un negocio conjunto. Elección de una política contable. Los estados financieros que cumplan de conformidad con la NIF para las pymes, estos estados cumplirán con todos los requerimientos de esta norma. La entidad adoptará una política de contabilizar sus inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladas de forma conjunta en sus estados financieros separados, de acuerdo al costo menos el deterioro de valor, al valor razonable con los cambios en el valor razonable reconocidos en los resultados, o usando el método de la participación siguiendo los procedimientos según el párrafo 14.8. Estados financieros combinados. Los estados financieros combinados son un único conjunto de estados financieros de dos o más entidades bajo control común. Por lo tanto, las transacciones y saldos entre empresas deberán ser eliminados. Información a revelar. Los estados financieros combinados revelarán la siguiente información. El hecho de que los estados financieros son estados financieros combinados. La razón por la que se preparan estados financieros combinados. La base para determinar qué entidades se incluyen en los estados financieros combinados. La base para la preparación de estados financieros combinados. Y en los estados financieros separados se debe revelar lo siguiente, que los estados financieros son estados financieros separados y una descripción de los métodos utilizados para contabilizar las inversiones en subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y las asociadas. Conclusión. Una controladora deberá consolidar sus inversiones en las subsidiarias para presentar fielmente sus estados financieros, como también otro factor importante es el control en una subsidiaria, el cual se presume que existe control cuando la controladora posee directa o indirectamente a través de sus subsidiarias más de la mitad del poder del voto de una entidad. La sección 19 que nos habla de la combinación de negocios y la plusvalía. Para ello, entramos al alcance de esta norma.
que nos menciona que proporciona una guía para la identificación del adquiriente, la medición del costo de la combinación de negocios y la distribución de ese costo entre los activos adquiridos y los pasivos, como también las provisiones para los pasivos contingentes asumidos. Esta sección especifica la contabilidad de todas las combinaciones de negocio, excepto las combinaciones de entidades o negocio bajo control común, la formación de un negocio conjunto, la adquisición de un grupo de activos que no constituyen un negocio. Definición de combinación de negocios. Según la norma, nos menciona que una combinación de negocios es la unión de entidades o negocios separados en una única entidad que informa. El resultado de casi todas las combinaciones de negocios es que una entidad adquiriente obtiene el control de uno o más negocios distintos. Para ello podemos mencionar que una combinación de negocios puede estructurarse de diferentes formas por motivos legales, fiscales o de otro tipo. Para efectos de la contabilización, deberán contabilizarse aplicando el método de la adquisición. Para dicho método, se deben de seguir los siguientes pasos. 1. Identificación del adquiriente. En todas las combinaciones de negocios se deberá identificar una adquiriente. La adquiriente es la entidad que se combina o obtiene el control de las demás entidades o negocios objeto de la combinación. Número 2. Costo de la combinación de negocio. El adquiriente deberá medir el costo de la combinación de negocios como la suma de los valores razonables en la fecha de la adquisición de los activos entregados, los pasivos incurridos o asumidos y los instrumentos de patrimonio emitidos por el adquiriente a cambio del control de la entidad adquirida, más cualquier costo directamente atribuible a la combinación de negocios. Y número 3, la distribución en la fecha de adquisición del costo de la combinación de negocio entre los activos adquiridos, los pasivos y las provisiones para los pasivos contingentes asumidos. Distribución del costo de una combinación de negocios entre los activos adquiridos, los pasivos y pasivos contingentes asumidos. Distribución del costo. El adquirente distribuirá en la fecha de adquisición el costo de una combinación de negocios a través del reconocimiento de los activos y pasivos y una provisión para los pasivos contingentes identificables de la adquirida, que satisfagan los criterios de reconocimiento por sus valores razonables en esa fecha. Diferencias en el valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes. Cualquier diferencia entre el costo de la combinación de negocios y la participación de la entidad adquirente en el valor razonable de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables deberán contabilizarse de acuerdo con lo establecido en esta norma como plusvalía negativa. Excepciones. Un activo o pasivo por impuestos diferidos que surja de los activos adquiridos y pasivos asumidos en una combinación de negocios se reconocerá y medirá de acuerdo a la sección 29, impuesto a las ganancias. Un pasivo o activo si procede relacionado con acuerdos de beneficios a los empleados de la adquirida se reconocerá y medirá de acuerdo con la sección 28, beneficios a los empleados. Condiciones para el reconocimiento por separado de activos, pasivos y pasivos contingentes. A. Activos. En el caso de un activo distinto a un activo intangible, que sea probable que los beneficios económicos asociados futuros lleguen al adquirente y que se pueda medir fiablemente su valor razonable. B. Pasivos. En el caso de un pasivo distinto a un pasivo contingente, que sea probable que se requiera la salida de recursos para liquidar la obligación y que su valor razonable se pueda medir de forma fiable. C. Activos intangibles. En el caso de un activo intangible y que sus valores razonables puedan ser medidos de forma fiable, sin un esfuerzo o costo desproporcionado. Y D. Pasivos contingentes. En el caso de un pasivo contingente que su valor razonable pueda ser medido de forma fiable. Pasivos contingentes que no pueden medirse de forma fiable. A. Se producirá un efecto en el importe reconocido como plusvalía.
B. La adquirente revelará información sobre ese pasivo contingente. Y C. Después del reconocimiento inicial, se medirá al mayor centro el importe que habría reconocido y el importe reconocido menos ingresos de actividades ordinarias. Plusvalía. En la fecha de adquisición, la adquirente deberá reconocer como un activo la plusvalía adquirida en una combinación de negocios. Medir inicialmente esa plusvalía a su costo, siendo este el exceso del costo, y medir posteriormente por el costo menos la amortización acumulada. Exceso sobre el costo de la participación del adquirente en el valor razonable. Se volverá a evaluar la identificación y medición de los activos, pasivos y provisiones para pasivos contingentes. Reconocer inmediatamente en el resultado del periodo cualquier exceso que continúe existiendo. Información a revelar. A. Los nombres y descripciones de las entidades o negocios combinados. B. La fecha de adquisición. C. El porcentaje de instrumentos de patrimonio con derecho a voto adquiridos. D. El costo de la combinación y una descripción de los componentes de este. E. Los importes reconocidos en la forma de adquisición. F. El importe de cualquier exceso reconocido en el resultado del periodo. Y G. Una descripción cualitativa de los factores que constituyen la plusvalía. Conclusión. Una combinación de negocios es la unión de entidades o negocios separados en una única entidad que informa. El resultado de casi todas las combinaciones de negocios es que una entidad, la adquirente, obtiene el control de uno o más negocios distintos, la adquirida. La sección 19, combinación de negocios y plusvalía, proporciona una guía para la identificación del adquirente en la medición del costo de la combinación de negocios, la distribución de ese costo entre los activos adquiridos, los pasivos y las provisiones para los pasivos contingentes asumidos. También trata la contabilidad de la plusvalía, tanto en el momento de su combinación de negocios como posteriormente. Muchas gracias.